veremos algunos conceptos fundamentales de metabolismo fosfocálcico. En este video tocaremos el tema de una manera conceptual, obviando detalles específicos sobre el tema. Entendemos por metabolismo fosfocálcico al conjunto de procesos químicos, celulares y sistémicos que mantienen los niveles de calcio y fósforo en sangre dentro de sus valores normales. Podemos ampliar el concepto de metabolismo fosfocálcico incluyendo los efectos hormonales y locales óseos que conducen al crecimiento, reparación y fortalecimiento del tejido óseo. ¿Cuáles son los principales factores que participan en el metabolismo fosfocálcico? Agrupémoslo. Tenemos órganos, huesos, intestino, glándulas paratiroides, glándulas tiroides, riñón, piel e hígado, como los órganos principales que actúan en el metabolismo fosfocálcico. Si bien las hormonas son diversas, nombraremos las principales, que son paratormona, calcitonina, calcitriol o vitamina D activa, y las fosfatoninas. Podríamos incluir acá también otras hormonas como la insulina, hormona de crecimiento y estrógenos. Luego tenemos citoquinas, es decir, sustancias producidas por células que actúan por mecanismos autócrinos o parácrinos. Tenemos el RANKL, la osteoprotegerina y la esclerostina básicamente. Y vitaminas, la vitamina D es la más importante, que es la que a través del metabolismo dará origen a la vitamina D activa o calcitriol. Comencemos a ver una respuesta sencilla a la disminución de la calcemia. Entendemos por calcemia a la concentración de calcio que hay en sangre. Si la calcemia desciende, se van a desencadenar procesos que tenderán a restablecer la calcemia a su valor normal. La disminución de la calcemia produce un estímulo de la liberación de paratormona. Siempre que utilicemos líneas de puntos con una flecha, quiere decir que es un proceso estimulatorio. Entonces, la disminución de la calcemia va a liberar paratormona. La paratormona tendrá varios efectos. Sin hacer foco en cómo lo hace, la paratormona lo que hace es estimular el proceso de salida de calcio del hueso a través del proceso de resorción ósea, en el cual el hueso se destruye por acción de células que son los osteoclastos. De esta manera, la cantidad de calcio que vuelve a la sangre es mayor que la que ingresa, produciendo un restablecimiento de la calcemia que había disminuido. Pero no es este el único fenómeno. La paratormona también puede actuar sobre el riñón, estimulando la enzima 1-hidroxilasa, que es la enzima que transforma el 25-hidroxivitamina D en 1,25 o calcitriol. Y por otro lado, es capaz de estimular el proceso de reabsorción de calcio a nivel renal. Tenemos que saber que el riñón es un órgano encargado de depurar el plasma sanguíneo, por lo tanto, en el riñón parte del calcio filtra y se excreta formando parte de lo que se conoce la calciuria, es decir, el calcio urinario. Pero parte de este calcio que filtra puede ser reabsorbido. Como en esta situación tenemos una disminución de la calcemia, una de las acciones de la paratormona es estimular el proceso de reabsorción junto con el calcitriol. De esta manera la cantidad de calcio que vuelve luego del proceso de filtración es mayor. Y por otra parte, el calcitriol también puede actuar sobre el mecanismo de absorción intestinal de calcio para favorecer el pasaje de calcio de los alimentos al plasma. De esta manera hay un mayor ingreso de calcio, un aumento del transporte. Como podemos ver, hay tres procesos que ante una disminución de la calcemia tienden a volcar calcio a la sangre, que son el aumento de la resorción ósea, el aumento de la reabsorción renal y el aumento de la absorción intestinal. Como consecuencia de que aumentó la
reabsorción renal, la calciuria, como podemos ver, ha disminuido, es decir que ante una disminución de la calcemia vamos a tener menor cantidad de calcio perdido por orina. Veamos qué pasa ahora ante un aumento de la calcemia. Si la calcemia aumenta, en primer lugar se va a inhibir la paratormona, porque el efecto de la paratormona era aumentar los 3 vectores que llevan calcio hacia la sangre. Y por otro lado, el aumento de la calcemia va a estimular la calcitonina. La calcitonina, el principal efecto que tiene es inhibir los osteoclastos, que son las células que producen la resorción ósea. Y por otro lado, inhibir la reabsorción renal de calcio. Por esta manera, la reabsorción renal de calcio disminuye y la resorción ósea también. Por lo tanto, el calcio que reingresa a la sangre a partir del ultrafiltrado renal y el calcio que ingresa por la resorción ósea son menores, con lo cual esto va a contribuir a que la calcemia no siga subiendo, sino que tienda a bajar. Por otro lado, al haber inhibido la reabsorción renal, la calciuria, como podemos ver, se ha incrementado. Es decir, que ante un aumento de la calcemia saldrá menos calcio del hueso y perderemos más calcio por orina. Veamos cómo es la respuesta al aumento de la fosfatemia. Cuando la fosfatemia aumenta, se produce un estímulo de la liberación de paratormona que inhibe la reabsorción renal de fosfato. El fósforo sanguíneo también filtra a nivel del riñón, parte es reabsorbido y lo remanente entre la filtración y la reabsorción se va por orina constituyendo lo que se conoce como fosfaturia o fósforo urinario. Como la paratormona produce una inhibición del proceso de reabsorción, al disminuir este proceso se incrementa la excreción de fosfato, con lo cual aumenta la fosfaturia, lo cual es razonable. Si tenemos mucho fosfato, vamos a excretar más por orina para tratar de llevar esto a valores normales. Por otro lado, el fosfato aumentado estimula la 1-hidroxilasa y al estimular inhibe la 1-hidroxilasa, que es la enzima que formaba 1,25-dihidroxivitamina D. Esta hormona, el calcitriol, el efecto que tiene es aumentar la absorción de fósforo a nivel del intestino. Por lo tanto, si ahora está inhibida, ese proceso no existirá. Por otra parte, el aumento de la fosfatemia libera un grupo de hormonas conocidas como fosfatoninas, cuya función es similar a la paratormona, es inhibir la reabsorción renal de fosfato y contribuir a la excreción de fósforo por orina. Veamos qué ocurre ahora ante una disminución de la fosfatemia. Si la fosfatemia desciende, se pondrán en marcha mecanismos para hacer aumentar el fosfato. Por un lado, se inhibirá la paratormona. La paratormona tenía un efecto que era inhibir la reabsorción. En este caso, eso no ocurrirá y el fósforo volverá a plasma. Por otro lado, el aumento la disminución de la fosfatemia lo que hace es estimular la 1-hidroxilasa, con lo cual la formación de 25-hidroxi va a aumentar la producción de calcitriol. El calcitriol tiene dos efectos. Por un lado, estimula la reabsorción renal de fosfato, con lo cual va a contribuir a oponerse a este descenso, aumentando la cantidad de fósforo que vuelve hacia el plasma. Por el otro lado, como consecuencia, eso llevará a una menor pérdida de fósforo por orina. Y por otro lado, el calcitriol tiene un estímulo sobre los mecanismos intestinales que producen la absorción de fosfato, con lo cual también ingresará más fósforo al plasma. Ambos ingresos contribuirán a oponerse a este descenso de la fosfatemia. Veamos ahora algunos conceptos adicionales sobre vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble. Se encuentra en los alimentos y se puede sintetizar también en la piel por la acción de los rayos ultravioleta. Existen básicamente dos vitámeros, la vitamina D3 de origen animal o colecalciferol y la vitamina D2 de origen vegetal o ergocalciferol.
Son dos formas en las que las podemos encontrar. Ambas tienen la misma actividad en el metabolismo fosfocálcico. Circulan en sangre ligada a proteínas transportadoras de vitamina D, justamente por ser liposolubles. Sufre metabolización hepática y renal, que lo transforman en su forma activa el calcitriol o 1,25-dihidroxivitamina D. Y tiene diversas acciones, entre ellas aumentar la absorción intestinal de calcio. Acá vemos el metabolismo de la vitamina D y nos centraremos en algunos pasos importantes. En la piel, la vitamina D se sintetiza por la acción de los rayos ultravioleta que transforman una molécula derivada del colesterol en previtamina D, la que se transforma luego en vitamina D. Esta vitamina D va a ser transformada por una enzima que es la 25-hidroxilasa en el 25-hidroxivitamina D. Es un proceso hepático en el cual la vitamina D se transforma en 25 y luego a nivel renal, por la acción de la 1-hidroxilasa, se transforma en 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol. Por otra parte, existen mecanismos que pueden inactivar la vitamina D a través de hidroxilaciones en otros sitios, transformándolo en ácido calcitroico y en calcitetrol, que son moléculas inactivas. Veamos brevemente una profundización del mecanismo de absorción intestinal de calcio. Ya vimos que el mecanismo de absorción intestinal de calcio básicamente es controlado por el calcitriol. Ahora, ¿cómo ocurre este mecanismo? ¿Cuáles son los conceptos actuales? Cuando el calcio ingresa a través de los alimentos y llega al intestino delgado, en los enterocitos existen una serie de proteínas encargadas de producir la absorción de calcio. Existe un receptor sensor de calcio, un transportador de calcio, la calvindina, que es una proteína intracelular, un transportador sodio-calcio y una bomba que utiliza calcio. Los nombres o las siglas no son extremadamente importantes. En primer lugar, el calcio es absorbido a través del canal y se une a la calvindina, quien lo transporta hasta la membrana vasolateral. Y acá es transportado hacia la sangre por un mecanismo de contratransporte con sodio o bien a través de una bomba que utiliza ATP. La vitamina D, activada, o sea, el calcitriol, tiene un receptor en el interior del enterocito que cuando hay niveles elevados de vitamina D, estos niveles elevados de vitamina D produce la activación y aumento de la transcripción de todas las proteínas involucradas en el transporte. Este mecanismo de transporte se conoce como mecanismo de transporte transcelular porque el calcio está pasando desde la membrana apical por el citoplasma hasta la membrana basal. Otro mecanismo es el mecanismo paracelular, en el cual el calcio pasa entre las células. Las células están unidas por uniones intercelulares que normalmente son un impedimento para la entrada de sustancias. La vitamina D, al unirse al receptor, produce alteración de estas proteínas que favorecen el pasaje de calcio. Un mecanismo menos conocido de absorción de calcio es a través también de la célula, pero que involucra vesículas. Por supuesto, parte del calcio puede no ser absorbido y parte del calcio puede formar parte de las secreciones como hepática y pancreática y ese calcio será excretado por materia fecal. Veamos brevemente la acción de otras hormonas sobre el metabolismo fosfocálcico. Acá tenemos el riñón, en el cual el calcio vimos que filtraba y se excretaba por orina o bien podía ser reabsorbido, el calcio de los alimentos, que a nivel del intestino es absorbido, y el calcio puede ser depositado en el hueso por el proceso de formación y extraído del hueso por el proceso de resorción. ¿Cómo juegan otras hormonas? Por ejemplo, la insulina y la hormona de crecimiento son hormonas que estimulan la producción de lo que se conoce como IGF-1
o factor insulinosímil 1. Este factor tiene un efecto estimulante sobre el hueso, produciendo aumento de la formación, por lo cual son hormonas anabólicas sobre el hueso. El osteocito. En el hueso tenemos tres células: el osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoblasto lo entendemos como la célula encargada de la síntesis y formación de tejido óseo, el osteoclasto la célula encargada de la resorción, y el osteocito es una célula encargada de controlar la estructura del hueso. Por ejemplo, ¿cómo influye la actividad física sobre la estructura del hueso? La actividad física, por la acción de los músculos, genera fuerza sobre el hueso, y la acción de esta fuerza actúa sobre el osteocito, que produce una proteína conocida como esclerostina, abreviada acá como SOS. Esta esclerostina inhibe el osteoblasto. Por lo tanto, en condiciones normales el osteocito genera esclerostina y el osteoblasto está inhibido, por lo tanto en condiciones normales no hay formación ósea. Ahora, si comenzamos a hacer actividad física, van a comenzar a actuar fuerzas sobre el hueso. Esto inhibirá la producción de esclerostina y, por lo tanto, como esta inhibía el osteoblasto ahora se verá activado y formará tejido óseo. Por lo tanto, ante la actividad física lo que tenemos es un estímulo de los osteoblastos que van a formar hueso y, por lo tanto, esto lo va a hacer más resistente a la acción de la fuerza. Otra hormona, como ya hemos visto, la paratormona. La paratormona, básicamente el efecto que tiene es activar el osteoclasto. Ahora, ¿cómo lo hace? De una manera sencilla lo podemos explicar de esta manera. El osteoblasto produce dos citoquinas, el RANKL y la osteoprotegerina, que son hormonas que tienen efecto antagónico sobre el osteoclasto. Cuando la paratormona actúa, básicamente lo que hace es estimular la producción de RANKL, que es una citoquina que estimula el osteoclasto. Al estar estimulado el osteoclasto se va a producir resorción ósea y salida de calcio del hueso. Por lo tanto, simplificando, la paratormona estimula el osteoclasto, pero de manera indirecta a través de la citoquina RANKL. La calcitonina, que ya hemos visto, es una hormona que se libera cuando hay aumento de la calcemia, y el efecto que tiene es básicamente directo, inhibiendo el osteoclasto. Al haber un aumento del calcio, se libera calcitonina, se inhibe el osteoclasto y se frena el proceso de resorción. Y los estrógenos, un mecanismo que para poder explicar la acción de los estrógenos es el siguiente. Los estrógenos tienen un efecto que actúa sobre el osteoblasto estimulando la producción de osteoprotegerina. Y la osteoprotegerina lo que hace es inhibir el osteoclasto. Al inhibir el osteoclasto, inhibe la resorción. Es decir que, simplificando el concepto, los estrógenos lo que van a hacer es frenar la resorción ósea y, por lo tanto, proteger al hueso de su degradación.